¿A qué niña o niño no le gustaría recibir una carta anunciando su entrada a la escuela de magia Hogwarts? Adentrarse en un mundo fantástico lleno de magos, criaturas prodigiosas y aventuras asombrosas. Hoy hablaremos de Joanne Rowling, una mujer que ya de niña sentía pasión por la lectura y escribir. Con solo 6 años escribió una historia llamada Rabbit y con 11 su primera novela, 7 diamantes malditos y las personas que los poseían. A los 14 años, su tía le regaló Nobles y Rebeldes, de Jessica Mitford, convirtiéndose esta escritora en su referente y heroína. Joanne nació el 31 de julio de 1965 en un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Su madre, Anne, era científica, tenía una gran complicidad, le apoyaba en todo. Tristemente murió antes de poder ver el gran éxito de su hija. Peter, su padre, era ingeniero aeronáutico, tenía una relación bastante distante. Rowling estudió en la Universidad de Exeter, se graduó en Filología Clásica y Francesa y cursó un año de sus estudios en París. Tras finalizar la carrera, se trasladó a Londres. Allí, uno de sus trabajos fue como investigadora de Amnistía Internacional, una experiencia que ella cataloga como una de las más inspiradoras de su vida. A nuestra escritora le encantan las estaciones de tren, ya que le evocan romanticismo, le recuerdan a su infancia, que juega un papel importante en su existencia. La estación de King's Cross de Londres fue donde sus padres se conocieron. Y casualidades del destino, al igual que el amor de sus padres nació entre locomotoras, maletas y prisas, también nació la idea del mundo de Harry Potter, al retrasarse su viaje en tren durante 4 horas de Manchester a Londres. Comenzaron a brotarle ideas. No tenía dónde apuntarlas. Eran pensamientos sobre un mago huérfano, una cicatriz, una escuela de magos. La imaginación brotaba de su mente y nada más llegar a casa comenzó a escribir. Años después se mudó a Oporto como profesora de inglés. Allí conoció a su marido, el periodista portugués Jorge Arantes, en 1992. Y en 1993 nació Jessica Isabel Rowling. El matrimonio fue un desastre, se separaron y ella y su hija se trasladaron a Edimburgo. Fue una etapa difícil. Joanne, madre soltera, tenía que sacar adelante a su hija y compaginarlo todo con seguir escribiendo sobre Harry Potter. Así que encontró el truco para hacerlo. A su hija le encantaba dormir al son de un paseo en su carrito. Y cuando el sueño se había apoderado de la pequeña Jessica, su madre entraba en una cafetería y escribía hasta que la criatura se despertaba. Joanne tocó a varias puertas de editoriales presentándoles unos capítulos del libro, pero en todas era rechazada, hasta que Bloomsbury Children's Book decidió publicarlo en 1997. Pero tenía que firmarlo con iniciales, ya que creían que sería mejor que el lector pensara que era un hombre. Ella aceptó y firmó con J de Joanna y K por su abuela Kathleen. Poco duró el engaño, ya que fue tan buena la acogida entre los lectores y lectoras que escribió 7 libros y varias secuelas del mundo mágico que había creado con Harry Potter como protagonista. Los libros fueron traducidos en más de 72 idiomas, más de 500 millones de ejemplares vendidos. La Warner Bros. Produjo las películas de toda la saga y varias secuelas. En estas últimas, la autora participó como guionista. Todo esto creó el imperio Harry Potter, merchandising, un parque temático. Joanne se convirtió en la primera escritora billonaria. Colas y colas en sus firmas de libros, como si se tratara de un concierto de los Beatles. Todo un fenómeno fan mundial. Durante estos años de vorágine empresarial y creativa, Joanne se volvió a casar con el Dr. Neil Murray en 2001. Fue el mismo año que se estrenó la primera película, Harry Potter y la Piedra Filosofal. En 2003 nació su hijo David y en el 2005 Mackenzie. 2012 fue el año de publicación de su primera novela para adultos, Una vacante imprevista. Le seguirían muchas más.
Tras el seudónimo de Robert Galbraith, escribió 4 novelas policíacas con el detective Cormoran Stike como protagonista. Multitud de premios y reconocimientos le llueven a esta autora. J.K. Rowling, una escritora que luchó por llevar a cabo su proyecto, por dar a conocer ese mundo mágico en el cual plasma vivencias y emociones de su vida, transformándolas en personajes, ficción y magia.